Que Dios nos continúe bendiciendo. Qué bueno es estar nuevamente, ¿verdad? Y poder reunirnos para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas y ministrarnos. El precio de una oportunidad perdida. Imagínese que tiene en sus manos un tesoro invaluable, una llave que abre la puerta hacia un futuro lleno de promesas. Pero un día, cansado y abrumado por las presiones del momento, decide cambiar ese tesoro por algo pasajero, algo que sacie una necesidad temporal o pasajera. Eso fue lo que hizo Esaú. En un acto de desesperación, despreció su herencia, la herencia de Dios, y la cambió por un simple plato de lentejas. Esta historia que parece tan lejana nos confronta hoy con nuestras propias decisiones y las prioridades que tenemos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado lo eterno a un lado por lo temporal o por lo que pasa fácilmente? Hoy reflexionaremos sobre las oportunidades que Dios nos da y cómo podemos evitar el error de Esaú. Le invito a que oremos en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra maravillosa que haces en nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos, oh Padre, que seas tú ministrándonos, hablando a lo más íntimo de nuestro ser y transformándonos por medio de la obra maravillosa de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto en el cual estaremos basándonos está en Génesis capítulo 25, verso del 27 al 34, cuyo título en algunas versiones es Esaú vende su primogenitura. Dice el verso 27, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y le dio, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Otra de las porciones que resume este hecho es Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Y qué dice? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. El primer aspecto que encontramos en este pasaje es un privilegio heredado, valorando lo que hemos recibido. Amén. Tenemos que valorar lo que hemos recibido. Esaú tenía una posición única por ser el primogénito. Heredaba la bendición y el favor que acompañaba esa posición. No era algo que él hubiera ganado, sino que le fue dado por nacimiento. Fue el primero en salir. Amén. No se lo merecía, no es que se lo ganaba, sino era por la misma tradición, por la misma forma en que se daban las cosas, él fue el primogénito. De manera similar, muchos de nosotros hemos nacido en familias, culturas o circunstancias donde hemos recibido un acceso privilegiado al conocimiento de Dios, a su palabra y a la iglesia.
Y es un privilegio que, al igual que la primogenitura de Esaú, no elegimos, pero que se nos otorga por gracia. Amén. Y el hecho de nacer en un entorno cristiano, por ejemplo, nos coloca en una posición privilegiada, ya que estamos rodeados de la luz del Evangelio. Pero, ¿cuánto valor le damos a ese acceso a las cosas de Dios? En la Biblia, Jesús narra una historia que refleja este principio. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32, vemos al hijo mayor que, al igual que Esaú, tenía una herencia asegurada, pero al final no supo valorarla. Nadie sabe, dicen, lo que tiene hasta que lo ha perdido. Cuando a alguien se le da todo, no valora lo que tiene. Y eso estaba pasando con Esaú, y es lo que está pasando con el hijo pródigo. Y aunque éste permaneció en la casa del padre, nunca entendió ni apreció completamente el privilegio que tenía. Este privilegio no es solo material, sino que también es espiritual. Pensemos en los muchos que nacen en lugares donde la palabra de Dios no es accesible, o en quienes crecen en circunstancias de persecución o de ignorancia espiritual. Nosotros, que tenemos acceso a la verdad y al conocimiento de Dios, debemos verlo como un regalo invaluable. Amén. Imagínense que un joven crece en una familia cristiana donde desde pequeño ha tenido acceso a la Biblia, a la iglesia, a la guía espiritual de sus padres. Sin embargo, ese joven, al igual que Esaú, comienza a perder de vista el valor que ha recibido. Se deja llevar por las distracciones del mundo, dando por sentado la gracia y el favor de Dios. Un día, cuando está en crisis espiritual, se da cuenta de que ha menospreciado el tesoro espiritual que siempre estuvo a su disposición. Y eso pasa en muchas familias cristianas, donde de pequeños los niños los llevan a la escuela bíblica, participan del culto de la iglesia y de todas las actividades que la iglesia tiene. Pero a medida que van creciendo, se van separando y no están valorando ese tesoro espiritual que han tenido. Y se apartan de Dios y solamente se quedan con una connotación religiosa de lo que es el verdadero evangelio o el verdadero cristianismo. Pasa hasta con hijos de líderes, de pastores. Y yo creo que tenemos que tomar esto como lección para nuestra vida, para valorar lo que tenemos. Amén. Para valorar lo que Dios nos ha dado. En la vida de Salomón vemos otro ejemplo de alguien que heredó un gran privilegio. Como hijo de David, fue llamado a gobernar Israel, pero en su búsqueda de placeres y riquezas temporales, comenzó a descuidar su relación con Dios. Y eso puede pasar en muchos. Él comenzó con una gran bendición. Su corazón fue desviado por las cosas terrenales y al final reconoció aquello que no era real, aquello que no era valioso, de todo, ¿verdad? Lo que había perseguido sin Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Lo más valioso es lo que había descuidado. Algunos lo descuidan cuando entran a estudiar en una universidad, cuando comienzan a trabajar en un lugar donde se ve que va a prosperar. No valoran el tesoro que tienen, no valoran lo que Dios les ha dado. Y por eso esta frase, un privilegio olvidado, es un tesoro desperdiciado. Amén. Y esta frase es un llamado a valorar el privilegio que hemos recibido de parte de Dios por medio de la gracia. No es algo que podemos ganar o merecer, pero debemos protegerlo y usarlo
sabiamente para glorificar a Dios. Amén, hermanos. El segundo aspecto que encontramos es un privilegio despreciado, poniendo lo temporal por encima de lo eterno, poniendo las cosas del mundo, en otras palabras, por encima del reino de los cielos. Esaú, frente a la oportunidad de conservar su primogenitura, decidió cambiarla por un simple plato de lentejas. Y en ese momento, de lo inmediato, lo material le parecieron más valiosos que la bendición espiritual de largo plazo que se le había dado. Esaú no vio la utilidad en algo que no podía satisfacer su hambre en el momento. Así que menospreció algo de valor eterno por una satisfacción temporal. Amén. Tenga cuidado con lo que le satisface temporalmente. Tenga cuidado con valorar aquellas cosas que son efímeras, que no duran para siempre. Amén. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y este es el mismo error que cometen muchos ahora. La sociedad nos empuja a buscar gratificaciones instantáneas, inmediatas. Amén. Tomamos café listo por no tomar un café que quede bueno, que sea de mejor calidad. Hacemos las cosas que nos salgan más rápido, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los estudiantes hacen sus tareas con una de las inteligencias artificiales. Yo solo pongo tal cosa y me lo hace. Pero no aprenden nada. Alguien me dijo una vez, mire, ¿qué inteligencia artificial puedo usar? Pues yo le puedo recomendar un montón. Pero le dije yo, no hay que sustituir la inteligencia humana por una inteligencia artificial. Porque nos gustan las cosas instantáneas, las cosas que son rápidas. El éxito rápido, el placer inmediato, las soluciones fáciles. Eso nos gusta. Sin embargo, al hacerlo, a menudo sacrificamos cosas que son de gran valor espiritual. Amén, hermanos. Es que ahí me siento bien, ¿verdad? Se sintió bien en el momento. Esa satisfacción le duró 5 minutos, 10 minutos, o no sé cuánto, pero fue pasajero. Pero las cosas de Dios son eternas. Amén. Al igual que Saúl, las personas cambian sus principios, su fe o su integridad por lo que les parece más urgente o deseable en ese momento. Y Jesús lo advierte claramente en Mateo capítulo 16, verso 26. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve ganar todo el mundo? ¿De qué les sirve tener, entre comillas, un éxito que el mundo le presenta cuando está perdiendo su alma, lo más valioso de su ser? Amén. El rey Saúl también despreció un privilegio dado por Dios cuando, impaciente y temeroso, decide ofrecer sacrificios en lugar de esperar a Samuel, como se le había indicado en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso del 8 al 14. Eso es lo que se llama en la Biblia un juego extraño. Decidió presentar un sacrificio que no le correspondía a él. Amén. En su momento de angustia, Saúl permitió que el miedo dominara su juicio. Y en lugar de obedecer a Dios, actuó impulsivamente, despreciando el mandato de Dios. Y este acto de desobediencia, ¿qué le costó? El reino. ¿Se acuerda que comenzamos hablando de precio? Hay un precio que pagar. El precio que pagó Saúl por hacer algo que no le correspondía y por ser impulsivo y desobediente a Dios fue el reino.
Amén. Imagínense a un joven profesional que tiene una excelente oferta de trabajo, pero que para obtenerlo tiene que comprometer su ética y sus principios cristianos. Sabe que aceptar ese trabajo, aunque es lucrativo, implicaría participar en prácticas deshonestas. En ese momento, el plato de lentejas es la recompensa inmediata. Parece más atractivo que la integridad y la fidelidad a Dios. Y al igual que Saúl, si decide ceder a la tentación del momento, habrá despreciado un privilegio mayor, la paz de la conciencia y el favor de Dios para su vida. Una elección espiritual profunda. El gran peligro de despreciar lo espiritual en favor de lo temporal es que en el momento puede parecer una elección lógica o justificada, ¿verdad? Es necesario hacerlo, dice, se justifica por tal cosa. Y la gente lo hace a veces para no quedar mal con otros. Esaú, al estar hambriento, pensó que la primogenitura no le sería útil en ese instante, pero olvidó que lo inmediato nunca debe sustituir lo eterno. Amén. Cuando nos enfocamos únicamente en satisfacer las necesidades inmediatas, podemos perder de vista las promesas y bendiciones de Dios, que requieren paciencia, fe y visión a largo plazo. ¿No le ha pasado que a veces por no tener la paciencia de hacer algo como se debe, lo termina arruinando? Hay que esperar en el tiempo de Dios, hay que confiar en el tiempo de Dios y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. No hay que andar de arrebatado, en otras palabras. Y esta frase, lo temporal por lo eterno, no debes cambiar, porque tu alma podría el precio pagar. Amén. Y esto captura la esencia o el recordatorio de que aunque lo inmediato puede parecer urgente o deseable, nunca debemos permitir que lo temporal tome el lugar de lo eterno. Las bendiciones espirituales y las promesas de Dios siempre deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén, hermanos. El tercer aspecto que encontramos es un privilegio perdido. El costo irreversible de una mala decisión. Ahí es cuando viene, ¿verdad?, el remordimiento. El por qué tomé esta decisión, para qué lo hice, me hubiera esperado mejor. Y ahí está cuando Esaú vendió su primogenitura. No solo cambió una bendición espiritual por un plato de comida, sino que también rechazó una oportunidad única y valiosa, vendiéndola como algo sin importancia. Qué tremendo, ¿verdad? En ese momento no comprendió la gravedad de la acción. Creyó que lo que estaba renunciando no tenía impacto significativo en su futuro. Sin embargo, las decisiones que hacemos en lo temporal tienen consecuencias eternas. Amén. Esaú no solo perdió su herencia física, sino que también la bendición espiritual que ésta conllevaba. O sea, eso no era solamente algo que tenía que ver con tierra, con dinero, con ganado. Tenía que ver algo que era más trascendente, algo espiritual, algo eterno. Amén. Y eso es lo que no vio. Este mismo principio lo hemos reflejado en otros pasajes de la Biblia. Jesús en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, narra la historia de un hombre rico y Lázaro. El hombre rico, que disfrutó de lujos y placeres de esta vida, no prestó atención a lo espiritual. Cuando llegó el momento del juicio, se dio cuenta
de que había perdido la oportunidad de preparar su alma para la eternidad. Pero ya era demasiado tarde. Y al igual que Esaú, sus lamentos y arrepentimientos no pudieron revertir la decisión que había tomado. Amén, hermanos. Judas Iscariote es otro ejemplo trágico de alguien que perdió un privilegio invaluable. Como uno de los 12 discípulos, tuvo el privilegio de caminar junto a Jesús, escuchar sus enseñanzas y ser testigo de sus milagros. Amén. Pero no aprovechó la oportunidad. Amén. Está lo que se llama libre albedrío, ¿verdad? Usted decide. Dios le da la oportunidad de decidir. Piense en alguien que ha trabajado toda su vida para establecer una familia, una carrera exitosa y una reputación honorable. Sin embargo, en un momento de debilidad, esta persona toma una decisión impulsiva, una infidelidad, puede ser una estafa financiera o un acto de corrupción que destruye todo lo que había construido. En el momento que pasó, satisfacción inmediata. Amén. Y pues no voy a mencionar noticias recientes, ¿verdad? Pero algo tiene que ver con esto. Esa decisión no solo afecta su vida en este momento, sino que afecta la vida de su familia. Le cuesta el respeto, la confianza, las bendiciones que había acumulado a largo plazo o por los años. Y es un ejemplo de cómo una oportunidad perdida a menudo es irreparable, ¿verdad? Las personas que caen en adulterio no solamente pierden muchas bendiciones. De hecho, pueden afectar su economía, su reputación, su credibilidad y muchas cosas más. El peligro del después, las lágrimas de Esaú, aunque amargas, ¿verdad?, no pudieron cambiar su destino. Y eso es lo que leíamos en Hebreos capítulo 12, verso 17. Buscó recuperar la bendición con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Esto refleja la realidad espiritual de que cuando rechazamos las oportunidades que Dios nos da, llega un después en el que ya no podemos cambiar el curso de nuestras decisiones. El hombre rico en Lucas capítulo 16, que deseaba advertir a sus hermanos, pero ya no podía hacerlo. También nosotros enfrentamos un después si descuidamos la salvación y las bendiciones que Dios pone delante de nosotros. Y vea esta frase: una oportunidad perdida no vuelve jamás. El costo del después es amargo y tenaz. Amén. Y esta frase marca la urgencia de no desperdiciar las oportunidades espirituales que Dios nos da. Las decisiones tienen consecuencias. Amén. Sean buenas o malas. Si no valoramos lo que Él nos ha entregado, puede ser que como Esaú lo perdamos para siempre. Esaú, al menospreciar su primogenitura, nos deja una poderosa advertencia. Las decisiones que tomamos hoy tienen repercusiones eternas. Amén. Amén. ¿Qué estamos poniendo primero en nuestras vidas? ¿Qué placeres temporales están ocupando el lugar de lo espiritual? Hoy es el día para evaluar nuestras prioridades y buscar aquello que tiene verdadero valor. No permitamos que lo inmediato nos robe lo eterno. Dios nos ofrece una oportunidad de redención, de una vida con propósito. No la desperdiciemos.
¿Cuáles son las aplicaciones que podemos tener de esta palabra? Reflexionemos sobre nuestras prioridades. ¿Qué aspectos espirituales estamos desatendiendo por enfocarnos en lo material o temporal? Busquemos intencionalmente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Coloquemos en primer lugar nuestra relación con Dios. Confiemos en que las demás cosas van a ser añadidas por su gracia. Tomemos decisiones con una visión eterna, no con algo pasajero, con algo temporal, con algo que vemos a simple vista. Evitemos dejarnos llevar por esos impulsos momentáneos. Pensemos en el impacto a largo plazo de cada decisión que tomemos. Amén, hermanos. Amén. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios en su infinita misericordia nos permita reflexionar, que tomemos decisiones sabias, que valoremos lo que es eterno sobre lo que es temporal. Invito a que se ponga en pie en esta hora. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Declaramos que tú eres Dios eterno y maravilloso, que habitas por la eternidad y que estás con nosotros, Señor. Gracias por la lección que nos das por medio de tu palabra en esta historia, Señor, en el cual no se valoró lo eterno, lo más importante. Nos ayudas a reflexionar en nuestras propias vidas, en las prioridades que tenemos, en las decisiones que tomamos. Que podamos valorar lo que tú nos has dado, que podamos valorar lo espiritual, que podamos valorar lo que es eterno, que podamos valorar las bendiciones que tú has provisto para cada uno de nosotros y que tomemos decisiones basadas en tu palabra, en las prioridades que debemos tener en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que seamos guiados por tu Espíritu Santo y que tú bendigas a tu pueblo y le prosperes de acuerdo a tu propósito. Amén y amén.